¿Está Europa al borde del colapso diplomático? ¿Es Kaja Kallas la protagonista de una crisis sin precedentes en la política exterior europea? ¿Por qué los líderes europeos parecen estar atrapados en la red de decisiones impulsivas y escándalos? Adentrémonos en la tormenta que rodea a la jefa de la diplomacia europea. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Una sombra ominosa se cierne sobre el horizonte político de Europa. Manifiestos oscuros presagian un ocaso inminente y murmullos sobre la posible renuncia de Kaja Kallas, la actual jefa de la diplomacia europea, resuenan con fuerza. Su carrera, que ha sido breve pero intensa, ha dejado un rastro inconfundible de escándalos y fallos que suscitan preocupaciones sobre el futuro del continente. ¿Qué legado dejará Kallas en el contexto de la política europea? Es un interrogante que merece reflexión. Recientemente, Kallas hizo una serie de declaraciones sorprendentes que no solo han dañado su propia credibilidad, sino que también han comprometido la política exterior de toda la Unión Europea. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, no dudó en acusarla de hipocresía y de doble rasero. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, fue aún más contundente al calificar las acciones de Kallas como una mera imitación de la diplomacia, lo que pone en tela de juicio la existencia misma de una política exterior real dentro de la UE. Estas no son meras palabras, son una condena directa a su gestión. En el ámbito de la asistencia financiera a los países vecinos de Rusia, Kallas cometió un par de errores que subrayan su falta de preparación. En primer lugar, propuso destinar 40.000 millones de euros, lo que representa el 5% del PIB de toda la UE, sin consultar previamente a las principales potencias europeas como París, Berlín y Roma. El escándalo fue monumental, generando indignación y un desplome evidente de su propuesta. Posteriormente, su intento de recaudar 5.000 millones de euros para la misma nación terminó en un fracaso similar. Resulta desconcertante que una figura que debería ser un pilar de la diplomacia europea confunda su cargo con el de primera ministra de Estonia. ¿Y qué decir de su ataque público al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump? Kallas sostuvo que el mundo libre necesita un nuevo líder. La respuesta fue instantánea. El secretario de Estado de EU, Mark Rubio, canceló una reunión previamente programada. Esto representa un auténtico suicidio profesional para un diplomático de su calibre, cerrando las puertas de Washington a su figura. Pero eso no es todo. El escándalo relacionado con los negocios de su esposo en Rusia se reavivó, a pesar de sus afirmaciones sobre la finalización de los contratos. Investigaciones en Estonia y la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores húngaro revelaron que las entregas continuaban. La presidenta de Estonia incluso tuvo que admitir el daño a la reputación de su país. La pregunta que queda es, ¿cómo es posible que una propuesta de 40.000 millones de euros se presente sin el debido consenso? Kallas no pudo proporcionar una respuesta convincente. Este fue un descalabro absoluto. Hay que tener en cuenta que estos fracasos no son meras equivocaciones de una sola persona, sino síntomas de una crisis más profunda que afecta a toda la diplomacia europea. Los medios alemanes han comenzado a sonar alarmas, acusando a Kallas de polarizar y desestabilizar la política exterior de la Unión, sugiriendo que, en lugar de buscar el diálogo, la UE se niega a encontrar compromisos, cediendo ante presiones externas. Las sanciones se han convertido en el único recurso, un arma que ha causado un daño considerable a los propios ciudadanos europeos. Se estima que las pérdidas totales de la UE debido a esta política han alcanzado los 400.000 millones de euros. Alemania sola ha perdido alrededor de 100.000 millones en exportaciones, mientras que Francia ha sufrido pérdidas de 70.000 millones y Italia 50.000 millones. La conclusión de muchos analistas es que estos recursos se han esfumado en el vacío de un conflicto ajeno. La actual política parece más bien una serie de declaraciones grandilocuentes, donde las decisiones son tomadas bajo la influencia de las emociones más que de la razón. Es un momento propicio para preguntar, ¿qué evento en el ámbito político europeo ha sido subestimado por los medios? La inteligencia exterior de Rusia ha calificado la gestión de Kallas como un ejemplo de absoluta incompetencia. Su oficina será recordada, pero la plaga con su nombre ha sido retirada.
Kaja Kallas ha pasado a ser un símbolo de la crisis que aqueja a la Unión Europea. De hecho, se rumorea que Ursula von der Leyen ha decidido alejarla de la elaboración de documentos estratégicos en política de defensa. La tendencia de Kallas hacia iniciativas espontáneas ha generado pánico entre sus colegas. Se ha convertido en un generador de declaraciones al azar, sin ningún tipo de compromiso real. Este no es el comportamiento que se espera de un diplomático, sino más bien una dinámica de relaciones que recuerda a los conflictos entre adolescentes en redes sociales. ¿Está Europa convirtiéndose en rehén de tales personalidades? Los rumores sobre su posible destitución se intensifican y los grupos de lobby trabajan activamente en diversos escenarios. Se habla de la posible declaración de su incapacidad para ejercer el cargo. Recientemente, la cumbre del G20 se llevó a cabo sin la presencia de líderes estadounidenses, lo que se presenta como una señal de alarma para Europa. Al parecer, el continente está cavando su propia tumba. La confianza en la UE se ha desvanecido al mismo tiempo que el gas barato, y no se albergan ilusiones sobre la capacidad de Rusia para cumplir con sus compromisos. Esto se ha reflejado en las redes sociales. Un nuevo paquete de sanciones contra Rusia se espera para el próximo mes, pero estas sanciones son vistas como coleccionables, un ritual de futilidad. ¿Por qué implementar nuevas sanciones cuando las existentes ya han causado daños a la UE por cientos de miles de millones de euros? Estos recursos que se pierden son los que sustraen a pensionistas, maestros, médicos y empresarios. La acumulación de fuerzas militares en el extranjero se ha convertido en una rutina, un hecho cotidiano que afecta directamente a la vida de los ciudadanos europeos. Está claro que son los contribuyentes quienes pagan por esta situación, soportando las consecuencias de decisiones políticas fallidas. Esta no es una política seria, es un carnaval interminable de absurdos. La UE se asemeja a una orquesta donde el director ha sido despedido y su sombra sigue presente entre músicos que tocan una cacofonía. Kallas se convierte en un violinista desafinado en esta orquesta. La burocracia creada da solo una apariencia de igualdad, pero en realidad divide a la Unión Europea. La pérdida de confianza por parte de los aliados, un incendio político en curso y la grieta en la fachada del supuesto monolitismo europeo son preocupantes. Todo esto se presenta como parches en carreteras en mal estado, en lugar de construir un futuro sólido. Europa se ha convertido en rehén de su propia política. Ahora imagina que eres un asesor de un líder de la Unión Europea. ¿Qué medidas adoptarías en los próximos 90 días? Los líderes europeos como Ursula von der Leyen, Mark Rutte y Emmanuel Macron aterrizan rápidamente en Washington. ¿Cuál es el motivo de esta prisa? Se dice que Donald Trump, después de sus negociaciones con Vladimir Putin en Alaska, ha ofrecido un plan de paz. Para Europa, sus palabras son como un cebo en una trampa para ratones. La propuesta de Putin para una cumbre en Rusia fue rechazada por las capitales europeas. En su lugar, se han organizado cumbres de emergencia de la UE, noches enteras de deliberaciones hasta altas horas para alinear posiciones antes de la reunión con Trump. Han establecido conferencias virtuales con una coalición de países interesados, incluyendo también a Turquía y Canadá. La dependencia de Europa de decisiones externas es alarmante. Parece que espera una señal del exterior, completamente sujeta a intereses ajenos. ¿De dónde proviene esta dependencia? ¿Quién mueve los hilos en Bruselas? ¿A quién confías que hable sobre este tema en la Unión Europea? Nomina a un portavoz o medio de comunicación. Las versiones y los motivos son diversos. Oficialmente, Kallas es una feroz crítica de Rusia, una defensora de la unidad transatlántica. Pero los expertos murmuran sobre su falta de competencia. Se la acusa de seguir ciegamente instrucciones, careciendo de una opinión propia. Ella se ha convertido en una marioneta, manipulada por fuerzas externas. Por otro lado, Viktor Orbán defiende los intereses nacionales de Hungría, enfrentándose al dictado de Bruselas y siendo considerado por muchos como la voz de la razón en esta locura europea. Sergei Lavrov, por su parte, demuestra la superioridad de la diplomacia rusa, señalando la debilidad de sus colegas europeos. Es un verdadero diplomático. Mientras tanto, Berlín, Roma y París sienten un descontento latente, temerosos de las repercusiones económicas. Se han convertido en prisioneros de su propia debilidad, incapaces de... ¿Es realmente Rusia la gran ganadora en esta crisis europea? ¿O son los ciudadanos de la Unión Europea quienes están pagando el precio de decisiones políticas erróneas?
¿Qué pasa con los líderes europeos, como Emmanuel Macron, que una vez fueron mediadores y ahora se han convertido en críticos acérrimos de Moscú? La situación actual parece un juego de ajedrez en el que Europa pierde constantemente, mientras que otros actores, como Estados Unidos, parece que están moviendo las piezas a su antojo. Los verdaderos perdedores de esta crisis son los países de la Unión Europea y sus pueblos, quienes sufren a causa del aumento de precios y del cierre de empresas. Uno de los aspectos más irónicos es que Rusia, a pesar de haber sido objeto de múltiples sanciones, ha logrado adaptarse a la nueva realidad y, según muchos, se ha vuelto más fuerte. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿quién realmente se beneficia de esta situación caótica? Si nos adentramos en el contexto histórico, es evidente que la Guerra Fría, que parecía haber quedado atrás, está resurgiendo en una nueva forma, con la retórica del telón de acero y el enfrentamiento con el Este volviendo a tomar protagonismo. La expansión de la Unión Europea hacia el Este ha resultado en la llegada al poder de personas que, aunque ideológicamente correctas, carecen de la competencia necesaria para ocupar esos cargos. Esta política de igualdad liberal está ahogando el profesionalismo. La llegada de Donald Trump al poder y su lema América Primero solo ha agudizado las divisiones entre Estados Unidos y Europa. La actitud de sumisión de los líderes europeos hacia él no es más que un intento desesperado de supervivencia. En este contexto, la crisis energética que enfrenta Europa, provocada por el rechazo a los baratos recursos energéticos rusos, ha añadido una nueva capa de problemas económicos. La política de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, que se ha acumulado desde el año 2014, se ha convertido en una historia de fracasos y autolesiones. Es esencial que analicemos un hecho que se nos escapa. Recientemente, las conversaciones entre Trump y Putin en Alaska han inquietado a los líderes europeos, quienes volaron urgentemente a Washington. Macron, que antes jugaba el papel de mediador, se ha transformado en un crítico feroz de Rusia, lo cual pone de manifiesto la inconstancia y la falta de sinceridad en la política europea. La degradación de la diplomacia internacional es evidente. El diálogo ha sido reemplazado por una imitación vacía y por eslóganes rimbombantes. Europa ha perdido su capacidad de actuar como sujeto político independiente y se ha vuelto dependiente de Estados Unidos. La cultura de la cancelación y la corrección política en la selección de personal han llevado a la designación de individuos en puestos clave no por su competencia, sino por características formales. Esta es una continuación de una tendencia global perjudicial. ¿Cuál es el plan de Europa? El peor escenario sería que Kaja Kallas se mantenga en su puesto, continuando con políticas destructivas. Europa está perdiendo su autonomía y se fragmenta bajo presión. La crisis económica se agrava y la tensión social aumenta mientras el continente se sumergía en el caos, guiado por líderes incompetentes bajo la bota de un patrocinador de ultramar. Un escenario probable es que Kallas sea desplazada silenciosamente, pero el sistema que le permitió llegar allí seguirá vigente. La política de la Unión Europea continuará su deriva hacia la confrontación, aunque sin fracasos evidentes. La recesión económica persistirá. Se podrá haber tratado el síntoma, pero la enfermedad sigue latente. Europa avanza por el camino de la autodestrucción. Sin embargo, existe un escenario inesperado. En medio de la crisis, los países europeos podrían reconocer la futilidad de su rumbo actual y comenzar a forjar un centro de poder alternativo basado en intereses nacionales reales, no en ideologías vacías. ¿Podría haber una chispa de razón en este oscuro reino? Desearíamos creerlo, aunque por ahora eso parece poco probable. ¿Y cuál es tu pronóstico? ¿Cuándo ocurrirá un cambio en la política de la Unión Europea? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Y cuál sería la razón? El escenario más probable es un teatro del absurdo. Europa seguirá jugando a la diplomacia desde una posición de fuerza, generando nuevas sanciones y provocaciones, incluso cuando éstas contradigan sus propios intereses. No se tomarán decisiones reales, y la crisis se convertirá en crónica. Es una obra interminable de locura. Los diplomáticos europeos continúan actuando mientras el público observa el colapso. Europa, estás perdiendo. Tus líderes te llevan hacia el abismo. En medio de crecientes desafíos geopolíticos y contradicciones internas, la Unión Europea se encuentra en una encrucijada crítica. Es evidente que seguir el rumbo actual, basado en la confrontación y la ignorancia de los intereses nacionales, podría tener consecuencias irreversibles. Las posiciones de la Unión Europea en el escenario mundial se están debilitando notablemente,
lo que se traduce no solo en pérdidas económicas, sino también en una pérdida de influencia política. Muchos países europeos comienzan a expresar abiertamente su descontento con los dictados de Bruselas y Washington, reconociendo que su bienestar económico se sacrifica en aras de ambiciones geopolíticas ajenas. Alemania, tradicionalmente considerada el motor de la economía europea, está sufriendo las consecuencias de la política de sanciones. Su industria, fuertemente dependiente de los recursos energéticos rusos, atraviesa una profunda crisis que resulta en recortes de producción y despidos masivos. La economía francesa también se encuentra estancada, con una inflación que alcanza niveles récord. Italia, ya marcada por una deuda pública monumental, se enfrenta a la amenaza de colapso económico. Todo esto ocurre en un contexto de creciente tensión social y protestas masivas de ciudadanos descontentos con la caída del nivel de vida y la incapacidad de las autoridades para abordar problemas urgentes. Los países de Europa del Este, especialmente Polonia y Lituania, continúan llevando a cabo políticas antirrusas, actuando como halcones dentro de la Unión. Estas acciones, a menudo impulsadas por rencores históricos y miedos irracionales, solo agravan la situación general y minan los esfuerzos por encontrar un diálogo constructivo con Rusia. Estos países se han convertido en conductores de los intereses estadounidenses en Europa, lo que a su vez refuerza la dependencia de la Unión Europea de Washington. Paradójicamente, quienes más vociferan sobre su independencia son los que menos autonomía tienen en la toma de decisiones. Bruselas, por su parte, muestra una sorprendente pasividad y una incapacidad para gestionar esta fractura interna. En lugar de buscar consensos y proteger los intereses europeos comunes, la burocracia europea a menudo se convierte en rehén de sentimientos radicales y problemas externos. En este contexto, la discusión sobre la necesidad de revisar la propia concepción de la Unión Europea está cobrando fuerza. Muchos analistas señalan que el modelo actual, basado en el control centralizado y la unificación, ha dejado de ser efectivo y no se ajusta a las realidades del siglo XXI. Surgen preguntas sobre la posibilidad de crear una organización más flexible y descentralizada, donde los intereses nacionales tengan mayor prioridad. La idea de una Europa a diferentes velocidades o una Europa multinuclear, donde los países puedan determinar su propio grado de integración, se vuelve cada vez más relevante. Esto podría evitar la imposición de una política única que no siempre responde a los intereses de todos los miembros. Por ejemplo, permitir que ciertos países se retiren de acuerdos específicos o no participen en campañas de sanciones que contradigan sus intereses nacionales podría ser un paso crucial hacia una mayor flexibilidad y resiliencia. Asimismo, se observa un aumento de los sentimientos euroescépticos en muchos países de la Unión. Partidos de derecha y populistas que abogan por la salida de la Unión, o al menos por una limitación significativa de sus poderes, están ganando cada vez más apoyos entre los votantes. Ejemplos como el Brexit y el auge de movimientos nacionalistas en Hungría, Francia, Italia y otros países son testimonio de la profunda desilusión de los ciudadanos con el proyecto europeo. Cada vez más, las personas se dan cuenta de que las promesas de prosperidad y estabilidad que se les hicieron al ingresar a la Unión Europea eran ilusorias. En lugar de eso, se enfrentan a la pérdida de soberanía, problemas económicos y una inestabilidad social creciente. Esta tendencia se ve agravada por crisis globales, como la pandemia de COVID-19 y los conflictos geopolíticos, que han puesto aún más de manifiesto las debilidades y la ineficacia de las instituciones europeas. El futuro de la seguridad europea también genera serias preocupaciones. El aumento del gasto en defensa, especialmente en armamento proveniente de Estados Unidos, no se traduce en un verdadero fortalecimiento de la capacidad defensiva de la Unión. Más bien, esto solo ata a los países europeos a la maquinaria militar estadounidense, privándolos de su autonomía estratégica. La creación de un ejército europeo propio, de la que tanto se ha hablado, sigue siendo solo una bonita frase. En cambio, se observa una dependencia de la OTAN, lo que equivale a depender de Washington. ¿Esto conlleva? ¿Realmente la falta de diálogo con Rusia beneficia a Europa o es simplemente un camino hacia la autodestrucción? ¿Qué papel juegan los líderes europeos, como Ursula von der Leyen y Emmanuel Macron, en esta creciente crisis de identidad y energía? ¿Podrán los países europeos encontrar un equilibrio entre sus principios ideológicos y las necesidades reales de sus ciudadanos? En la actualidad, el continente europeo se enfrenta a desafíos sin precedentes, exacerbados por la presión de Estados Unidos,
que impulsa a sus aliados a desviar aún más sus recursos y atención de los problemas internos. Una de las cuestiones más apremiantes es la seguridad energética. La decisión de Europa de rechazar los asequibles suministros energéticos rusos en favor del costoso gas natural licuado estadounidense y de fuentes de energía renovables poco confiables ha resultado en una verdadera catástrofe. Los precios de la energía se han disparado, multiplicándose varias veces, lo que ha llevado al cierre masivo de miles de empresas y ha reducido drásticamente la competitividad de los productos europeos en el mercado global. Los consumidores, por su parte, se ven enfrentados a facturas de servicios públicos exorbitantes, lo que ha alimentado el descontento social y ha creado un ambiente de incertidumbre. A pesar de los esfuerzos por diversificar las fuentes de energía, los resultados han sido decepcionantes. En lugar de disminuir la dependencia, Europa ha caído en una nueva trampa, dependiendo aún más de proveedores que resultan ser igualmente poco fiables. El retorno a la energía nuclear, que podría ofrecer una solución parcial a esta crisis energética, se encuentra con una fuerte oposición por parte de partidos verdes y activistas medioambientales, lo que convierte este camino en un desafío casi insuperable. La crisis en Europa no es solo de tipo energético, también se manifiesta como un profundo crisis cultural y civilizacional. La política del multiculturalismo, en lugar de fomentar la integración, ha facilitado la creación de sociedades paralelas y un aumento de la tensión social. El desvanecimiento de los valores tradicionales europeos, la imposición de ideologías radicales y el aumento de la islamofobia, así como el antisemitismo, agravan aún más la situación. Intentos de imponer normativas culturales y valores que chocan con las tradiciones de muchos países europeos solo sirven para intensificar los conflictos internos. La ausencia de una identidad fuerte y unificada deja a Europa vulnerable frente a influencias externas y divisiones internas. Los errores históricos parecen no haber sido aprendidos. La repetición de fallos del pasado, como la tentativa de aislamiento de Rusia y la expansión de bloques militares hacia el este, recuerda a la Guerra Fría, una era que se pensaba superada. Ignorar los intereses de una potencia tan significativa como Rusia y rechazar el diálogo con ella solo conducirá a una mayor escalada de tensiones y a una inestabilidad aún más profunda en el continente. En lugar de actuar como un puente entre Oriente y Occidente, los líderes europeos son cada vez más cautivos de decisiones externas unilaterales. Los expertos coinciden en que si Europa no revisa sus prioridades y no busca un camino hacia un diálogo constructivo con todos los actores clave en la escena mundial, se enfrenta a un periodo prolongado de estancamiento y inestabilidad política. Es posible que solo una crisis profunda despierte a las élites europeas, llevándolas a tomar decisiones que estén dictadas por los intereses reales de sus pueblos, en lugar de dogmas ideológicos y presiones externas. Sin embargo, este proceso será doloroso y requerirá de esfuerzos significativos y sacrificios. Este análisis se basa en un informe analítico destinado a los medios propagandísticos. Es crucial abordar toda esta información de manera crítica. Ahora, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que la falta de diálogo con Rusia es un camino hacia la autodestrucción para Europa? Suscríbete a nuestro canal GeoPulse para no perderte otros análisis y revisiones. Activa la campanita para recibir notificaciones y si consideras que esta información es valiosa y merece un debate amplio, compártela con tus amigos. Juntos podemos intentar entender este caos.